Listo. Empezamos entonces. Lo que vamos a ver es calendario. Yo les voy a decir lo mío, el brujo le va a decir lo suyo y después ustedes nos van a decir cosas. Ahora vamos a empezar. Aquí nosotras tenemos una línea del tiempo, ¿verdad? Aquí estamos viendo el calendario de todos los años. A mí me gustaría que de este calendario hacer un poco de hincapié porque si lo han notado, la vida nos dicen que el tiempo es lineal, ¿verdad? De que va desde el pasado hacia el futuro. Pero en realidad, muchas nos hemos dado cuenta que nos pasan las mismas cosas en los mismos periodos y que la vida realmente es cíclica. Y cada vez que el ciclo se repite, normalmente se repite con la misma dificultad o con un nivel de dificultad mayor, a menos de que hayamos trabajado lo suficiente para que cuando hemos llegado a ese po- portal, lo queremos decir, ya hemos suavizado su geburá, su rigor. Vemos en general que cada quien de nosotros tiene los propios, ahí los podemos ver con la carta natal, ya no sabemos ese cuento, pero sabemos que también nosotros bailamos bajo nuestra carta natal, pero también bailamos con el calendario universal. Entonces, según la Cábala, según los eventos que nosotros festejamos, estos son no los mayores portales, pero los portales que nosotros hacemos. Ahora, aquí, déjenme un segundo en ubicar mis apuntes, pero acá. Aquí nosotras vamos a empezar sencillamente viendo, a ver, ¿qué? Yo lo que les marqué acá, nosotros sabemos que tenemos tú. Ahorita vamos a entrar en el solsticio de verano, ¿verdad? Con el mes de cáncer, la temporada cáncer, el verano. Para el Des- hemisferio norte. bueno, sí, claro, chicas. Hemisferio sur se haga sus traducciones. Al revés. Equinoccio de otoño, después vamos a tener con la temporada Libra, ahorita estamos acá, Libra, después vamos a tener el invierno, y aquí rige Capricornio, y después la primavera. ¿Estamos todos de acuerdo con esto? Empecemos por acá, empecemos a ver los ejes. Ahora, nosotras sabemos que el calendario se rige por, es lunar, ¿verdad? Entonces, a los que nos estamos dirigiendo aquí, hemos transferido el calendario lunar, estas son las lunas nuevas, entonces los meses lunares, al calendario normal que utilizamos nosotros. Vamos a comparar fechas y vamos a verlas a nivel cabalístico. Nosotras sabemos que mm, cuándo se cumple, cuándo es el año nuevo realmente. Nosotros lo festejamos el 31 de diciembre, pero todo el mundo sabemos en astrología que inicia con Aries, ¿no? La temporada Aries es la temporada de inicio. Aries, ¿qué sucede en el mes de Aries? A ver. El 1 de Aries, es decir, el primer día de luna nueva en Aries, inicia el mes de Aries, que en hebreo se llama el mes de Nisan, ¿no? Sabemos todos, ya sabemos todos, yo los voy acompañando en eso.
Y en el mes de Aries, el primero de Nisan es, digamos, el nacimiento del alma. ¿Mm? Entonces es el renacimiento espiritual, es cuando todos nos decimos, bueno, empezó el año nuevo, vamos a ver qué vamos a hacer. Después, y aquí estamos para claro, les marco las fechas. Aquí estamos para el 21 de junio. Más o menos, esas son las fechas de los solsticios, las lunas van más o menos para allá. Vamos a hacer aquí estamos en septiembre, hacia los finales, igual como el 20. Diciembre y marzo. Ok, ok. Ahora, primero de Nisan, Rosh Chodesh Nisan, calendario de Año Nuevo, ¿sí? Después, el 14 de Nisan, ¿qué es lo que sucede? El segundo es la salida de Egipto, ¿sí? Todos sabemos que ahí están los faraones, están ahí. Inicia la Pascua. A ver, déjenme ver, chicas, estoy teniendo un problema acá. Espérenme un segundo. Brujo, ¿quieres que te pase a ti primero? Que tú eres más rápido. Sí, como tú desees, porque ahí en la primera está el calendario de lo que estás hablando de la Pascua. Sí, 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 porque yo estoy teniendo una cosa así. Ok, déjenme pasemos primero el brujo mientras yo aquí me acomodo todo. Y si no, sigue para la siguiente. Acá. Vamos a empezar con esto. Vas, brujo, te sigo. Ahí puedes ir siguiendo, si quieres la primera parte, solamente la parte izquierda, de Ujú. momento. Amplíala sola a que quede el calendario eso. Vamos. Vas. No, ahí tú puedes seguir, que era la misma idea que tenía. Eh, a ver, en la parte norte del círculo, ahí tenemos Nisan como número 1. Ese es el mes que comienza la primavera y ese mes está sustentado en el versículo bíblico del Éxodo, perdón, Éxodo capítulo 12, cuando Dios le dice a Moisés, este será para ustedes el primero de los meses del año. Claro, en esa época se llamaba Abir, no Abril, no con L, sino con R. Ujú. Empieza el conteo, bueno, o sea, ya tenían el calendario, solamente que marca que a partir de esa fecha lo van a considerar como el primero de los meses en, en orden, número 1. Y le da la orden que a los 15 días, bueno, primero que al 10º día tomen el cordero, lo amarren y en las tardes del día 14 y 15 lo sacrifiquen. Entonces por eso ahí está la Pascua. Ujú. Eh, Hay que hacer una diferencia aquí con respecto a los dos calendarios. El calendario romano que nosotros utilizamos tradicionalmente es solar y esa es la base para calcular las cartas astrales en el sistema tropical. Este calendario pues tiene sus detalles, sus cositas, ahí no nos vamos a meter, pero tienen que tratar de investigar. Busquen en Google el calendario 1582 y se dan cuenta que en el mes de abril le tuvieron que quitar 10 días. Porque leyendo un poquito la historia del calendario romano, pues fueron decisiones de emperadores. Los meses de julio y agosto no estaban,
sino que si nosotros vemos epistemológicamente cada nombre de cada mes, septiembre tiene la raíz etimológica de séptimo, entonces el séptimo mes, ¿sí? Cuadra un poquito más con el hebreo. Octubre de octágono, de octavo, y así, noviembre, diciembre, december, décimo, Décimo. ¿sí? Ah, no, una voz por allí. Entonces, este calendario hebreo es lunisolar. Y nosotros cuando escuchamos el término lunisolar, creemos que quien marca es el sol, pero el sol solamente marca. Ahora sí, si quieres ponmela del lado derecho, córrela un poquito al lado derecho para conversar aquí sobre esto del calendario lunisolar. Entonces, el sol realmente lo que rige es el día. Lo que marca es cuándo empieza y cuándo termina el día para el calendario hebreo. Eso ahí es solamente donde se toma en cuenta el sol. Y lo podemos ver cuando comienza el relato bíblico. Desde Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas, o sea, esa palabra es clave, las tinieblas cubrían la faz del abismo, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y entonces dijo, y llamó a las tinieblas noche, y a la luz la llamó día. Si vemos algo ahí interesante en el pasaje, no fue sino hasta el cuarto día que se crean las lumbreras, las estrellas, se crea el sol y la luna. Entonces, ¿cuál luz? O sea, ahí hay mucha discusión talmúdica con respecto a eso, pero lo cierto es que para el calendario es un aspecto importante. Para nosotros el día comienza en el ocaso, porque primero fue la noche, primero estaba oscuro, después se prendió la luz, vino la luz y fue, incluso cuando leen con detalle los pasajes bíblicos, dice, y fue la tarde y la mañana el primer día. Y después en todo el relato, y fue la tarde y la mañana el segundo día, y fue la tarde y la mañana el tercer día. Entonces, al cuarto día, en el tiempo crono del creador, es que crea las lumbreras y dice que creó la lumbrera mayor, la lumbrera menor, para regir los días, o sea, refiriéndose a la mayor para los días y la menor para los meses, para las estaciones y para las temporadas. Entonces, aquí es importante ver que la luna marca los meses y lo marca en la luna nueva, que la temporada más o menos dura 29,5 días, por eso a veces tenemos, no sé si se han dado cuenta o se han percatado, porque los sabios antes lo hacían como por observación. A veces la luna llena cae, o sea, o encuentra o consigue sus grados en la mañana, otras veces en la tarde. Por eso es importante, ellos al darse cuenta, la orden fue durante las 2 tardes del 14 y 15 del mes. Es decir, si yo tuviera exactamente 30, pues la luna sí sería el día 15, la mitad. Pero como tenemos 29,5, si dividimos entre 2 es 14,25. Entonces, en algún momento vemos que hay diferencia entre los astrólogos porque utilizan los grados. Y los grados matemáticos de posición lunar están relacionados con el Sol. Pero si el Sol tiene su detalle de corrección, pues es difícil acertarla como tal. Entonces a veces se nos pasan momentos, lunas, portales. Si tenemos los cálculos correctos, entonces nosotros vamos a poder determinar exactamente, bueno, cuándo es el día en que la luna se visualizó. Y ellos utilizaban por observación, recuerde que hay un pasaje de los dos vigilantes, las dos torres, ellos se paraban en una torre, veían en el horizonte y cuando el sol se ocultaba y la luna se despegaba un poquito del sol, porque la luna nueva debería, y eso lo vimos ahorita en esta temporada con el eclipse del 29, fue de abril, 29 de marzo, perdón, donde hubo eclipse y por el eje de la órbita, pues la luna y el sol estaban en los mismos grados matemáticos, en la misma posición y se proyecta, o sea, hace el eclipse.
Eso no pasa todo el tiempo, eso pasa cada 18 meses aproximadamente, ¿no? Eh, entonces, cuando la luna empieza o la luna se puede visualizar, ya al fondo del cielo se pone oscuro o la bóveda celeste y empiezan a verse las estrellas, ahí tocaban chofar, tocaban trompeta y anunciaban la luna nueva. ¿Por qué lo hacían con anuncio? Porque como tiene ese punto 5 más minutos, más segundos y esas correcciones, entonces en algún momento los rojodes eh, no visualizaban de alguna manera bien en el firmamento el momento exacto. Ahorita con los programas, con los software, con las cartas astrales, pues sabemos los momentos y está allí como que un poquito más preciso. A veces la luna, a veces el rojode, si la luna nueva fue en la mañana, el rojode es en la tarde o a veces el rojode se adelanta y por eso hay meses que tienen dos rojodes, eso lo vamos a ver más adelante, dos inicios de mes. Y hay algo interesante con respecto al calendario hebreo lunar, es que cada ciclo completo, perfecto, ocurre cada 19 años. Y eso es algo importante que quiero tocar porque nosotros cuando celebramos los cumpleaños, pues prácticamente estamos celebrando mal. Estamos celebrando en un momento donde no era. Porque cuando nosotros nacimos, la bóveda celeste, que es lo que es la carta astral, la definición, la bóveda celeste tenía una configuración. Claro, esa configuración rota porque la velocidad de los planetas es diferente, pero la Luna, como si su velocidad, bueno, como es esta velocidad, pues la Luna se va posicionando en cada signo zodiacal y va marcando lo que nosotros llamamos en Cábala un ascendente lunar, que es la misma Luna que marca la carta astral. ¿Sí? Cuando uno ve una carta y dice Sol, Luna y ascendente. Eso creo que los términos lo tienen claro, pero para los que no lo sepan, la posición de la luna, la posición del sol y el ascendente es el signo zodiacal que estaba en el horizonte al momento del nacimiento. Pero aquí decimos ascendente lunar porque la luna va ascendiendo en los 12 signos del zodiaco dentro de cada mes. Entonces, como si tuviéramos un tema de horas y minutos. Es decir, esta luna nació en Géminis, pero ahorita la tenemos en Escorpio. No es luna de Escorpio, es la misma luna de Géminis, pero que ya ascendió, ya subió esa escalera en la rueda zodiacal y se encuentra en el grado 6 de Escorpio. Solamente cada 19 años esa luna está en la misma posición del mismo día del calendario romano. A ver, lo voy a volver a decir lento para que no se me pierda. Solamente a los 19 años, esa luna vuelve a posicionarse tanto en el calendario hebreo como en el calendario romano. Ahí es donde coinciden. Por eso hablamos de ciclo de 19 años. ¿Sí? En el círculo, ustedes ven que esa misma numeración está muy asociada con las casas zodiacales. Casa 1, ¿quién la rige? Aries, Nisan. Casa 2, Iyar, Tauro. Casa 3, solamente que aquí bueno, el orden como que está un poquito inverso con respecto a la carta, ¿sí? Ujú. Eh, allí están todos los portales que según la Biblia, el mismo Dios le dijo a Moisés, y este día me harán fiesta para tal. Y resulta que cuando vemos los días, y ahorita lo vamos a ver más a detalle con esos cálculos, esos días particulares tienen una influencia lunar. Pesach o la Pascua se va a dar siempre en una luna llena. La segunda fiesta, después de Pesach, nosotros hacemos panes sin, la fiesta de los panes sin levadura. Hay que leer un poquito el Antiguo Testamento, aunque nos han metido la idea de que no, que eso está abolido, pero es importante leerlo para nosotros con lógica hacernos preguntas racionales que tienen sentido. O sea, si la fiesta de los panes sin levadura se hace después del sacrificio del cordero, que alguien me explique cómo Jesús estaba haciendo la Santa Cena y a la vez fue crucificado. O sea, sí, en su naturaleza de Dios, entonces podía estar en varias partes a la vez y tal, pero
ahí se desmorona un poco el relato. Entonces, podemos ver que hay construcciones dogmáticas en base a cosas que en el Antiguo Testamento rayan. Entonces, por eso es más fácil desprestigiar y decir, no, eso está abolido, no lo lean para que uno no se dé cuenta. Y aquí viene una teoría medio conspiranoica. Yo creo que precisamente es para que uno no conecte con los portales que son, porque esos portales son energéticos. No es casualidad que el Papa se enferma y se enferma justo cuando Plutón empieza retrógrado en Acuario. Y sabemos, bueno, en astrología lo que implica eso, cambio de estructura. Ellos también se apegan a la renovación de, de las cosas que tenemos que hacer, porque los astros nos marcan es qué venimos a hacer, es nuestro mapa de navegación. ¿Qué venimos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el clima astrológico que está rigiendo en este aspecto? Y necesitan renovación antes que, o sea, ¿qué dice Plutón? ¿O qué estaba haciendo ese Plutón? Destruyendo estructura, viene destruyendo estructura desde que empezó en Acuario. Entonces, antes que me destruya, pues yo me apego al cambio, yo cambio antes de que me obliguen a cambiar. Y entonces como menos doloroso el cambio. Necesitaban una renovación. Para mí, por eso digo, teoría conspirativa, yo dudo mucho que se haya enfermado, no sé dónde estará, ya eso no me corresponde, pero era un cambio evidente. Así, cada fecha, y avanzo para no perderme, por lo menos en la entrega de la Torá, que es en el portal de 50 días después de esta Pascua, entonces dice, Moisés sube al monte, recibe la Torá. Esa Torá se recibió en una luna que marca un sextil. Es una luna, primero de Géminis, que es comunicacional, y tenía el ascendente lunar, o sea, por eso si estoy hablando de luna no puedo hablar de sol, entonces su ascendente lunar ya iba en Leo, aire con fuego, comunicación, o sea, elementos complementarios, elementos que, que dan un buen aspecto en astrológico, se llama así. Y así vamos avanzando los meses y tenemos características muy particulares. Ahora, es importante también que estos meses están asociados a cada una de las tribus de Israel. Y por ende, en Génesis 50, 49, antes que Israel va a morir, él llama a sus hijos y le empieza a dar una bendición. Si nosotros leemos esas bendiciones, están asociadas con cada uno de los elementos. Cuando habla Simeón y Zabulón, ustedes serán, da las características de gemelos. ¿Por qué los pone juntos? ¿Y quién es el signo que tiene el arquetipo de los dos gemelos? Géminis. Entonces ustedes anunciarán, le dan las características de la bendición de lo que van a hacer. Entonces fíjese que aquí es importante porque la mayoría desconocemos nuestra luna y le damos más atención al sol. Yo digo, yo soy Capricornio y Capricornio para allá y Capricornio para allá, pero mi luna representa mis sentimientos y para la cábala es más importante, por así decirlo, aunque no hay jerarquía, pero la Es la única Yesod, puerta, sí, es la puerta a la manifestación, es lo que te manifiesta al final. Tú puedes ser es perfecto, todo para arriba, pero la Yesod es la que distorsiona toda tu perfección. Entonces, claro, pero para las personas que no tienen información al respecto, estoy hablando del árbol de la vida. mm, Nosotros estamos en el mundo físico, que es la parte más baja, densa de la luz, y el único camino en la cábala judía, porque hay la otra cábala que es la cábala cristiana, que tiene dos senderos, que une Malhut, Hod y Yesod. Entonces, esos son como atajos allí que buscaron, pero el único portal de conexión es Yesod, es la luna, es el arquetipo de Yosef, es ese plano astral. Incluso ahí el nombre de Dios, quien rige y abre ese portal es Shaddai. Y cuando nosotros hacemos la bendición o el rojode o la luna nueva, la oración termina con El Shaddai, Baru Atah Adonai
bueno, no, Barú, Atá, no decimos Adonai, decimos el nombre de la correspondencia del mes. Si estamos en abril, entonces decimos Yehivelja, no lo recuerdo, aquí lo tengo, pero Dígale. cada mes tiene, ahorita el mes es Yehujaja, Yu, Bab, Hei, Hei, es una permutación y tiene vocales diferentes, pero eso le da característica y nosotros hemos hecho información con respecto a eso, así que la podemos buscar. Aquí no nos vamos a tratar de desviar más del tema. Vamos. Entonces, lo importante es que, por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, una persona que nace en una luna que partió en un signo particular, por ejemplo, ahorita, ¿cuándo fue la luna pasada? El 27, ¿no? El 27 de mayo, ¿sí? Cuando el calendario romano estaba anunciando la entrada de Géminis el 21, pues resulta que personas que nacieron 22, 23, 24, 25, todavía esa luna era de Tauro. Entonces, el trabajo espiritual emocional que yo tengo que generar o que hacer tiene que ver con Tauro, no con Géminis. Entonces Tauro tiene unas características. Tauro rige la casa 2, Tauro tiene que ver con los bienes, las posesiones, el trabajo, disciplina, persistencia, bueno, una serie de cosas que astrológicamente se ven. Y yo empiezo a hacer el trabajo comunicacional pensando que soy Géminis. Entonces, no sé, me voy a la parábola de los talentos y es como un talento y yo lo enterré porque al final por desconocimiento ni siquiera conecté con él, ni siquiera dije, bueno, voy a investigar a ver qué es lo que yo tengo que hacer, sino me dediqué trabajo, trabajo, trabajo y no trabajé ese aspecto emocional. Recuerden que las emociones también tienen mucho que ver con Rúa, con la parte sentimental. Yo soy lo que siento, no lo que expreso. Y un ejemplo rapidito. Quizás yo estoy, no sé, un niño tiene 8 años, 7 años, le mandan a hacer una presentación, él se para en el público y resulta que él se equivoca y los amiguitos empiezan a burlarse. Como él actúe, como él domine la situación, es su sol, es su proyección, pero realmente cómo me siento yo adentro. Y eso es lo que se llama inteligencia emocional. No sé, a lo mejor estoy en la calle, voy caminando, se me rompe el zapato y la gente empieza a burlarse, pero yo tengo inteligencia emocional, mi fortaleza, yo me puedo sentir mal, eh, con vergüenza, con lo que sea, pero sencillamente yo tomo la decisión de actuar tranquilamente. Entonces, mi proyección, mi sol, realmente pocas veces va a reflejar lo que internamente estoy sintiendo. Avancemos aquí, entonces ahí tenemos los nombres. Como estamos hablando de 29,5 días, entonces el calendario hebreo tiene un mes, 30 días, un mes tiene 29 días y así se van alternando. Ahí están con los nombres de los zodiacos. Nisan es Aries, tiene 30 días, y Yar es Tauro, 29. ¿Y qué pasa? Que como tenemos esos ciclos de 19 años, en ese ciclo, durante 19 años, se dieron cuenta que para poder corregir esa diferencia de minutos, así como en el romano tenemos el año bisiesto, aquí también tenemos un año bisiesto o preñado, le dicen. Entonces son 12 años regulares y son 7 años bisiestos. Cuando cae un año bisiesto, entonces se incluye un segundo mes que es Adar 2. De eso hay muchas discusiones. Hay sabios que dicen que Adar es porque como Piscis es el último eslabón de la rueda o del ciclo zodiacal, entonces ahí es donde tenemos que corregir y culminar ciclos, sabiendo qué es lo que hace Piscis o a qué invita Piscis, es al cierre de ciclo, es el cierre del invierno en el hemisferio norte. Eh, entonces cierra y es introspección. Cuando nosotros estamos cerrando, estamos haciendo conclusiones, estamos haciendo como cierre fin de año, inventario, pues, ¿qué pasó este año?
cuánto vendí, cuánto crecí, cuánto trabajé, cuánto no. Entonces pusieron en el mes de Adar ese último mes. Y allí se intercambia, pues el primer Adar va a ser 30 y el segundo va a ser 29. Ya la siguiente, la que estabas poniendo, esos ciclos es interesante porque cada 3, cada 6, cada 8, cada 11, o sea, si yo empiezo el conteo por lo menos año 1, el primer año va a ser año regular, 12 lunas, 12 meses. El segundo año regular, ya para el tercer año, entonces entra un año preñado. Y así podemos ver más o menos cómo es la dinámica para saber cuándo hay Adar y cuándo hay Adar 2, cuándo hay 2 meses Piscis. También es importante, como tenemos esa corrección al final, pues los signos más afectados van a ser los que decía Valentina de la época de otoño en adelante. Sí, porque como hay la corrección, es como cuando uno, no sé, rectifica un motor. Pues al principio, claro, que hay muchas mujeres, ese ejemplo no me sirve. Pero supongamos, usted está alineando los cauchos de las llantas del carro y entonces lo ajusta. A medida que pasa el tiempo se va desajustando, entonces ahí tenemos que volver a corregir. Entonces, como el ajuste son los primeros meses, o es para el mes de Nisan, para entrar a la primavera, los primeros meses o los primeros signos, Aries, Tauro y Géminis, no van a tener mucha diferencia. Es decir, un Géminis que nazca el 22 de marzo puede seguir siendo Géminis o puede ser que se adelantó o no se adelantó, entonces no hay mucho. Pero los signos más afectados con esto, donde yo he encontrado la mayor cantidad de desajustes es a partir de Libra en adelante. Y ya les voy a poner el ejemplo con mi fecha, que soy Capricornio, un hermano que yo tengo que nació antes supuestamente en el calendario romano antes que yo, el día 5 de enero, pero 2 años atrás, él le marca luna de Acuario y él dice, yo soy Capri, pero él actúa Acuario como Acuario. Y yo le digo, ve que tú eres Acuario. Entonces, sí, sí, me voy a poner a estudiar, hermano, me dice. Entonces, y yo que soy del 7 bueno, estoy en fecha limítrofe, ahí vemos algunas cosas. Entonces, por lo general, cambia. Vimos que este año la luna de Capricornio fue precisamente el 1 de enero. Entonces, todos los que nacieron del 1 de enero 2025 hasta el 20 de enero 2000 siguen siendo Capricornio, pero todavía los arrastra hasta el 30. Es decir, que realmente los que nacieron del 20 al 30 siguen siendo Capricornio y pensarán en algún momento que son Acuario. Vamos a seguir con la otra imagen. De esta ya no. Y Entonces, si quieren, yo tengo ya el resumen del año. sí, esta luna realmente marca entonces la corrección espiritual, el trabajo sentimental, emocional que yo vine a hacer, porque nosotros en este mundo material venimos a la experiencia, ¿sí? Entonces, aquí algunos elementos para que puedan cada uno buscar, googlear. Esto es relativamente fácil, no es, uno en Google coloca calendario hebreo o conversión de fecha en calendario hebreo. Ahorita Ah, Lover nos ayuda a mostrarlo. Pero, aquí, por ejemplo, sí. aquí, cuando yo busco mi fecha, o por lo menos ahorita estamos en sábado 7 de junio, ¿sí? Cuando voy al cálculo de la fecha, la conversión, me dice que es Shabbat y que es 11 de Sisbán. Entonces, es importante aquí tomar, a ver, prestar un poquito de atención, porque ese 11 es un número bastante importante. Ese 11 me está marcando la edad lunar. Es decir, ellos empezaban a contar el primer mes. Ah, bueno, la luna se visualizó en Aries. Entonces estamos en el día 1 del mes de Nisan. Pasa la tarde, pasa la noche, pasa la tarde, empieza el día 2, el día 3. Es decir, que con la fecha del calendario hebreo nosotros podemos ver la edad lunar. Es decir, que hoy estamos en 11. Yo ya sé que faltan 3 días para
la luna para la luna llena, porque la luna llena se da el 14, por ejemplo. ¿Qué más también puedo saber? Puedo saber que si el ciclo lunar es de 29,5 y la luna se pasea por los 12, yo agarro ese 29,5, lo divido entre 12, me da aproximadamente 2,33 y yo puedo decir, ah, bueno, es que está bien, porque si la luna llena estamos en el mes de Géminis, su luna llena debería estar en oposición, entonces la vamos a ubicar en Sagitario. Es decir, el complemento perfecto para Géminis es Sagitario. ¿Sí? Eso astrológicamente lo sabemos, pero aquí lo estamos desglosando desde esto. Si faltan 2,5 días para llegar o 2 días para llegar a ese 14, entonces estoy en el ascendente anterior y estoy en Escorpio. Si lo buscamos en la carta astral, ahorita estamos, ya lo había comentado, la luna está en la constelación de Escorpio y va avanzando. Así esos mismos 2,33 días, si yo lo agarro en un ciclo y lo divido para horas, para 24 horas, entonces un grado lunar avanza aproximadamente en 2 horas. Es decir, que si ahorita está en el grado 6, para que llegue al grado 10 y yo poder utilizar el siguiente Chen, entonces yo tengo que esperar aproximadamente 8 horas. Esos eran los cálculos matemáticos que se hacían. Eh, pero ¿qué pasa? Ahí dice Shabbat. Entonces nosotros ahorita estamos en el día de Shabbat, pero realmente ayer fue donde encendimos las velas del Shabbat. Ayer fue donde hicimos el kiddush, la cena, el pan, el vino. Es decir, que Shabbat comienza la tarde o la noche, el ocaso del viernes. Entonces, cuando ustedes vean la fecha en ese calendario hebreo, tienen que irse a una noche anterior. Dependiendo la zona donde estemos, porque si ahorita estamos en la parte de Chile y está para entrar el otoño, el invierno, entonces la noche oscurece antes por el tema de la inclinación o de las estaciones, hablemos así. Pero si estamos en Cuba, México va a empezar a oscurecer más tarde, entonces a lo mejor a las 7 de la noche, no a las 6 de la tarde. Allí comienza el Shabbat. Eh, entonces, si vemos los 2,5 del viernes, la noche del sábado, la noche del domingo, entonces la noche del lunes tenemos luna llena. Listo, ahí tengo los 3 días, hago el conteo mental, no tengo que estar buscando programas, solamente lo que tengo que estar pendiente de la edad lunar. Ahí está el link de la página, igual lo pueden googlear, buscar, es una página muy famosa. Tiene otro aspecto que cuando uno busca la fecha, te dice la energía de la semana. ¿Sí? Por lo menos ahorita estamos en la parashá o en la porción bíblica, Nassó. Y está ahí donde la conseguimos en los pasajes bíblicos. Si yo, supongamos, una persona que nació ahorita en la mañana o desde las 6 de la tarde, o desde el ocaso de la noche hasta el ocaso del sábado. O sea, si una persona nació, ponte a las 8 de la noche del sábado, 8 p.m., ya tendría que buscar para el domingo en el calendario hebreo. Y entonces ya le corresponde otra parachá, otra energía, empieza otro trabajo espiritual, porque nosotros buscamos el pasaje bíblico y en el pasaje bíblico también podemos conseguir qué es lo que vengo yo a trabajar. Si ustedes estudian el pasaje bíblico pensando en qué es su vida y haciendo meditación con respecto a las cosas por las que yo paso y eso, por lo menos si me toca la paracha Cora, ¿qué hizo Cora? Se rebeló contra Moisés. Entonces lo más seguro es que yo sea bien rebelde, que no me gusten las cosas, que siempre estoy criticando las estructuras, que siempre voy a ver una forma de hacerlo y voy a criticarlo y no, así no se hace, debería hacerlo de esta forma. Entonces, esa energía marca bastante. Entonces, también es un aspecto esotérico importante para buscarlo y leerlo. Hay sabios que dicen que en esa porción uno trate de buscar la primera letra porque las parachás comienzan con una letra, entonces la primera letra del nombre de uno traducido en hebreo, buscarlo en eso y buscar la palabra que contiene esa letra también te da como unas características específicas. Incluso hay teorías que dicen que Nostradamus
se basó en el Zohar para hacer todas sus predicciones, así. O sea, con conteos, con técnicas. Si usted empieza a contar cada 3 letras, consigue frases y palabras, pero en el hebreo, no en castellano. ¿Sí? Avanzamos aquí un poquito. No sé si quieres hacer... Ah, bueno, quiero mostrarle el ejemplo con la otra. Con la siguiente, ahí yo hice el cálculo de mi fecha y me estuve buscando los 19 años porque ¿en qué momento celebra uno realmente el cumpleaños? Y si la bóveda celeste es una fotografía del momento en el que uno nació y la luna marca uno, o sea, yo no puedo pretender que encontrar a Saturno en el mismo espacio porque Saturno tiene una velocidad de 28 o 12 años, no recuerdo ahorita, 12, 28, entonces genera un ciclo más largo. Bien, Es Saturno. Sí, Saturno 12, 7. da la vuelta cada 12, ¿verdad? 7, brujo. 7, 7. 14, 28. Ah, bueno, 7, como que... cada 7 entonces Claro. Saturno, no lo recordaba. Entonces, imagínate, yo no voy a, cada año Saturno no va a estar en la misma posición, sino cada 7 años es que se va a posicionar en la misma. Entonces, no, imposible volver a conseguir. Sí debe haber un momento en el que la misma configuración se encuentre, pero es poco probable. Pero entonces la luna, que es como el minutero del reloj que me marca, sí me va a decir el día de la edad lunar. Y entonces, fíjense ahí, mi fecha de nacimiento fue el 7 de enero del 78. Si hago la conversión en el primer, el de la izquierda, lo puedes ampliar un poquito, o no sé si lo ven. Para el calendario hebreo es 28 de Tebet, o sea, Capricornio. Si yo veo en la lista, Tebet o Capricornio dura 29 días, es decir, que un día más, yo, si hubiese nacido el 9 de ese mes, Acuario. Mi trabajo espiritual de Acuario en las bondades, fortalezas, debilidades, en lo que tiene que venir a trabajar Acuario. Lo que domina Acuario, que es la casa 11 y no la casa 10. Entonces fíjense que es diferente porque es la relación de grupos, bueno, los arquetipos astrológicos. A nacer en una casa 10 que tiene que ver con la carrera, con el conocimiento, con la proyección. ¿Se dan cuenta? Un poquito. Entonces allí van un poco las características más. Bajo, bajo. Y entonces empiezo. El siguiente año me celebraron 7 de enero. El, bueno, no, este es en el 97, es decir, en el ciclo de 19 años. Cuando cumplí los 19 años, en el 97, allí fue que 7 de enero y 28 de TV coincidieron a los 19 años. Pero si vamos a las gráficas de al lado, que lo hice año por año, entonces cuando me celebraron el primer año, nací en el 78, el 7 de enero del 79 no era 28 de TV, la luna no estaba en posición. Es decir, que en ese me lo adelantaron, por así decirlo, me celebraron el cumpleaños antes de. En el 80, 28 de TV cayó 17 de enero. Ustedes pueden hacer ese ejercicio, es un poquito tedioso, pero van buscando, van investigando, porque como les digo, esto es por observación y razonamiento. Cuando voy al tercer año, en el 81, 4 de enero, un poquito más cerca, ¿por qué? Era el tercer, ve, ahí venía la corrección del tercer año. Cuando iba a cumplir 3 años, entonces medio se aproximó 7 de enero. Y también pueden ver un poquito cómo cambian los días. Si nací Shabbat, el primer año fue martes, el segundo año Shabbat, el tercer año jueves, el cuarto año domingo, el quinto año Shabbat. Entonces se repite constantemente Shabbat, Shabbat. Mientras que nosotros en el calendario romano no. Si nosotros celebramos primero de enero, este año, no sé, miércoles, el próximo año cae jueves, el próximo año cae viernes, el próximo año cae sábado y después como viene el bisiesto, el siguiente año salta un año y cae, en vez de caer domingo, cae lunes. Y así va adelantándose un día. De verdad que con el calendario romano ya no hago muchas cosas. Esos portales, no, que venía el portal 66. Bueno, celébrenlo. El que quiera creer, o sea, Jesús lo dijo un montón de veces, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Por tu fe
fuiste salvo, en lo que pongas tu fe. Pero yo ya no pongo mi fe en el calendario. Entonces, no, los que me preguntan, no, que el portal 369, que el 3 de julio era el portal. Bueno, sí, ese es el portal romano, yo no uso ese portal. Para mí, yo estaba en el 9-3, en vez del, ahorita estoy en el 11-3. Celebraré el 11-11 cuando sea el mes de Acuario y la luna tenga edad lunar 11-11, pero no el 11 de noviembre. Así, entonces hay unas diferencias porque si el mismo Dios o la misma energía universal, como lo quieran llamar y ver, canalizó a través de Moisés y le dio los portales, que son portales astrológicos, y es el reloj cósmico que está en el universo, el Día del Amor no es 14 de febrero, el Día del Amor es 15 de Leo, 15 de A. Cuando vas y ves 15 del mes 5, pues Leo, ¿quién es? Fuego, tiene más sentido. ¿Y con quién tiene tu complemento? Si es una luna llena, tiene un complemento y ese complemento es aire. Entonces fuego con aire, dime si no es pasión. Cuando buscamos el Chen asociado a ese 15, es el Chen de alma gemela. Entonces es como conectar realmente. Y los sabios judíos hablaban mucho de eso, cuando dicen, ¿quieres encontrar tu alma gemela? Entonces, 40 días antes de esa fecha, empieza a leer el Cantar de los Cantares. Ese día, o sea, empiezas a hacer cosas rituales para eso. Ahora quiero mostrarles las correspondencias de las lunas con la carta astral. Y ahí sí vamos a ampliar un poquito, ¿vale? En la parte izquierda ampliemos la primera. Ahorita nosotros supimos que esta luna nueva de Géminis empezó el 27. Valen, se fue. Bueno, creo que sí pueden ampliar la pantalla ahí ustedes un poquito para que vean. El miércoles 1 de Sisbán, necesito que amplíes un poquito la pantalla para que vean dónde está la luna y dónde está el sol en la luna nueva. Espérame. Allí. Ok. ¿Sí? Esa es la carta astral de el 28. El 28 de mayo, miércoles, lo busco en el primero porque recuerde que miércoles realmente empieza la noche del martes. Entonces, cuando busco en la carta astral, busco martes 27 a las 6:19, 6:15, que fue el ocaso mío. Y si se dan cuenta, en la parte derecha de la carta astral, en el horizonte, ahí tengo el sol y tengo la luna pegadita. Es decir, que si la busco en los puntos cardinales, tengo que buscarla al oeste. A veces queremos buscar la luna y no sabemos dónde está. Salió el sol en el este, la luna nueva la voy a encontrar al contrario, donde se oculta el sol. Entonces, fíjense algo aquí muy interesante que es bastante esotérico y que es una joya. Si la luna está con el sol al ocaso, a la medianoche esa luna y el sol se va a posicionar en el fondo del cielo. Se llama así en la carta astral. Por eso las brujas salían a medianoche o salen a la medianoche a hacer sus rituales. O digo, salimos entonces. Salimos a hacer los rituales a la medianoche. ¿Por qué? Porque esa luna nueva que me está invitando a sembrar, ¿dónde están? Ahí están es las raíces de la carta astral. Ahí es donde se nutre en el fondo, ahí es donde está lo oculto, lo que yo tengo intrínseco, lo que está dentro de mí. Todos esos signos zodiacales que están en el fondo de, del cielo, en la carta astral se analizan como la introspección hacia adentro. ¿Cuál es la energía interna oculta y quiénes planetas me lo están potenciando? Entonces, nosotros asociamos la luna nueva con la semilla, con la siembra. Entonces ya saben que todos los rituales que se hagan de luna nueva a la medianoche para sembrar intenciones, porque es lo que está oculto. Siembro y espero que germine. Voy a la fase creciente, que es la que está abajo en esa parte izquierda. Sí, sí se comprendió allí el asunto, porque esta rueda zodiacal la puedo ver como las 24 horas, ¿sí? Entonces, en el oeste, si ahí tengo
cada 4 voy a tener esos puntos que me marcan el medio cielo, el ascendente, el descendente, el fondo del cielo. No, ese es un error bastante grave, Valen, cuando ponemos medianoche 3 a.m. Eso Por fue, eso puse más o menos para ahorita sí, explicarlo, claro. pero ese más o menos está bastante holgado. ¿Por qué? Porque eso fue una mala interpretación de un video del maestro Albert que se hizo viral. Tenemos que ver los contextos. La medianoche ocurre, y él lo explica. La medianoche ocurre cuando yo calculo la hora del ocaso, la hora del alba. Yo afortunadamente estoy en el Ecuador, entonces aquí a nosotros, la temporada que sea, la luna o el ocaso ocurre a las 6 de la tarde y el alba a las 6 de la mañana. 6:20, 6:15, 6, se mueve media hora. Por eso lo puse a 6:19. Entonces, en esa oportunidad que él hizo el video, él está en España, está en él, y quizás estaba en verano, intuyo yo, porque él dice, son las 8 de la tarde y amanece a las 6 de la mañana. Entonces él dice 8 de la tarde que oscurece, que los que viven en México se dan cuenta que eso pasa en verano. 8 de la noche cae el ocaso, 6 de la mañana cae el alba, yo solamente tengo 10 horas. Él agarra, divide esas 10 horas entre 2, le da 5 y calcula sí, 8 más 5 y le da a la 1 de la mañana y él dice, bueno, 2 de la mañana por si acaso para saber exactamente. Pero tienen que hacer el cálculo. Es la mitad perfecta. Para mí van a ser siempre 12:15 de la noche, no 3 de la mañana. Entonces malinterpretaron y se corrió esa bola y entonces la gente pierde tiempo y se pasa el portal también porque dice, no, yo me paro a las 3 de la mañana a estudiar SOA. Te tienes que parar a la medianoche a estudiar SOA y la medianoche lo calculas con... Ahora, si estuvieras en Alaska, donde no hay noche, ahí sí se nos enrolla el papagayo aquí, como dirían por ahí, se le enchumba de aceite las bujías. No va a hay que ver cómo hacen el cálculo, pero allá pasan a lo mejor 3 meses sin ver el sol. Entonces, ¿cómo calculas la medianoche si es eterna? Pero en nosotros, la metodología de cálculo es así. O sea, ojo con eso, porque a veces el portal es a la 1, es a las 2:30. Calculen, o sea, nosotros ahorita tenemos el teléfono, tú te metes en la pantallita ahí del clima y ahí te dice a qué hora sale el sol, a qué hora sale y a qué hora es el ocaso. Tú calculas, son 12 horas, 6 horas, se ocultó a las 7, entonces sí te da la 1, se ocultó a las 6, te da a las 12. Vamos a, a la fase creciente, en el Uy, que quedan estaba 20 minutos, ¿eh? ya. Sí, sí, ya con esto terminamos. ¿Dónde vamos? En Hay, la izquierda chat, al fondo, perdón, hay preguntas en el chat. Uy, no. ¿ya? Porfa, Valen. A O ver, Miriam, que la estás leyendo, trata de filtrarla, que tenga correspondencia a lo que estamos hablando para hacer el... para mí las preguntas van al final. Yo no las tengo ni siquiera abiertas, chicas, las preguntas. Ok, entonces terminemos y Las estoy vamos a las viendo. preguntas. Mira, la que dice martes 7 al final, en la parte izquierda, entonces, el 3 de junio se dio la luna creciente. Déjalo de arriba, no borre. Solamente necesito que me amplíes la parte inferior Esto, izquierda, esa. dime lo que necesitas, perdón, estaba leyendo las preguntas. Martes 7. Ajá, exacto. Ahí vamos lo mismo. Entonces, martes 7 de Sisbán, para el calendario hebreo, que fue el 3 de junio, entonces yo busco en la carta astral el 2 de junio en la tarde y veo, ahí está el sol, en el ocaso ya un poquito. Ahora, ¿dónde consigo la luna? Pleno medio cielo. La luna, en la luna creciente, nosotros si salimos en la tarde vamos a ver que va a estar en toda la cúspide del medio cielo. Entonces, ¿qué es lo que está potenciando ella? La casa 10. Cuando ese sol esté a la medianoche, esté en el fondo del cielo, la luna, ¿dónde va a estar? Aquí sí voy a hacer un pare de unos 2 minutos, porque es importante, porque nosotros tenemos la mala concepción que la cuadratura es mala, pero entonces nosotros nos cortamos el pelo en luna creciente para que me crezca.
Podo las matas en luna creciente para que me crezcan. La cuadratura no es mala, sino que lo que toque la cuadratura lo va a expandir porque lo hace crecer. Ese sol, cuando baja al medio fondo, la luna se va a ubicar en el oeste, es decir, en el descendente. Entonces, ¿por qué expande? Porque es la casa 7 y la casa 7 es las relaciones, las asociaciones, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más es? Todos los aspectos que tiene la Es el casa 7. otro, todo lo que tienes enfrente. El otro, todo lo que no eres tú es la casa 7. Los enemigos declarados. Ok, entonces, des en cuenta la importancia de la luna creciente. Entonces, salgo a la medianoche porque el sol está en el fondo del cielo y ubico mi luna en el descendente, busco el signo descendente y tengo que tener relación o coherencia con los rituales que voy a hacer. Es decir, si ahorita estamos en una luna de comunicativa, de Géminis, de aire, yo no voy a estar, o sea, ahorita no es para estar materializando cosas de tierra, son elementos contrarios. O sea, por eso es que a veces algunos rituales sirven, algunos no sirven. Cuando tú estabas hablando de tus rituales, de la pareja, es que había un clima astrológico muy particular y por eso funcionaba. Entonces por eso no quise hacer mucho y te dejé en tu Instagram, no hice comentarios ni nada, pero, o sea, precisamente estabas navegando la ola donde se tenía que hacer lo que se tenía que hacer, pero a veces los astros hacen eso, nos marcan intuitivamente. Mucha gente no sabe cuando Mercurio está retrógrado y su comunicación es fatal, o sea, pero porque actúan en esa influencia natural. O sea, llueve y nos llueve a todos. Nosotros lo que hacemos es sacar paraguas. Ok, eso es la importancia de la luna creciente. ¿Ve? Y esa luna, la luna en modo creciente está marcando una cuadratura con el sol. Entonces, las cuadraturas no son malas. Vamos a también desmontar ese mito. Jenny hizo un post bueno con respecto a eso y ahí trabajamos el tema de la cuadratura, le cambiamos un poquito el concepto por eso. O sea, lo que tengo es que buscar los elementos que me pueden potenciar esa energía para aprovecharlo y manejar bien el asunto. Cuando voy a la luna llena, que es el 14 de Sisbán y que va a ser el 10 de junio, esquina superior, ajá, amplíame esa. Yo ahí saqué la carta de los 2 días, tanto del 14 como el 15. Porque si vemos el ocaso de la primera, la luna está un poquito, ya ha salido un poquito antes, no sale en conjunción perfecta, digámoslo así astrológicamente, sino el 15, cuando la luna esté saliendo, el sol se esté ocultando, la luna está saliendo en el horizonte y es la luna llena que nos encanta, que nos gusta, porque es el complemento perfecto. Lo que la luna tiene, el sol no lo tiene, o sea, están en oposición. Aquí son hombre y mujer. Es buscar en el hombre la energía femenina y es buscar en la mujer la energía masculina. Entonces ahí está en oposición. Cuando llega la luna llena, entonces también la luna llena es momento para exteriorizar, está asociada con la letra Bat. Cuando el sol llegue al fondo del cielo o a la medianoche, la luna va a estar en el medio cielo, potenciando quién, la casa 10, la carrera, la expresión, todo lo que tiene que ver allí. Entonces, interesante por qué las brujas hacen sus rituales a la medianoche, por qué nos dicen que estudiemos el Zohar a la medianoche, porque lo que hagamos a la medianoche tiene un impacto positivo en esas posiciones, ¿no? En esos portales particulares, porque ahorita si está en la 11, cuando vaya a la medianoche, la luna no va a estar ahí, tienen que buscar. Y vamos a la luna menguante, que es la fase de introspección, es la fase, ajá, que es el 21 o el 22, y entonces la luna, cuando el sol se oculte, la luna va a estar en el fondo del cielo. Es decir, que cuando el sol esté en el fondo del cielo, esa luna se va a mover al ascendente, a mi yo, a todas las características de la casa 1, a lo que yo expreso. Entonces, por eso es momento de reintrospección, o sea, tengo que ver y evaluarme yo, ya dejar de salir que si sembré, que si expandí o que si proyecté, iluminé. Ahora viene los últimos días que a muchos no les gusta, pero nosotros también hablamos mucho de la luna Lilí, esa luna negra, de ver cómo fue mi mes,
la semilla que planté, si se está dando resultados, si estoy caminando y si estoy revaluando. Entonces, eso era lo que quería mostrarles. De mi parte, creo que ya está aquí para dar chance a las preguntas, los últimos 15 minutos y, y ver, pero está muy relacionado con esto y con el Yuhei Bahei. Las fases lunares también están Yud, la semilla, pues luna nueva, Hei, hacia adentro, el crecimiento, Bat, la exteriorización, las relaciones y el otro, la introspección. Mira, la única Algo, pregunta que hay, dime, perdón. ¿no? Algo más que quisieras aportar, algo más que se te ocurrió Yo con tengo todo. respecto a esto, porque no lo habíamos conversado nosotros particularmente. Está bien, está bien. Sí, sí, no, no, todo bien. Creo que fuiste suficientemente exhaustivo. Yo tenía todo lo del calendario, no sé si nos alcanza tiempo. La única pregunta aquí es la de Yule, que pregunta, para los que estamos en Sudamérica, la medianoche sería a las 12. Es que tienes que calcularlo. El tema aquí Sí. es calcular. Entonces tú tienes que ver. Bueno, Yule está en Colombia y Colombia también tiene el mismo Ecuador. Yo diría los que estamos en el sur, Argentina, Chile. Argentina, Chile, Perú sí los toca bastante. O sea, los toca un poquito. Ya en Perú está empezando a sentirse el frío del invierno y en Chile también. Bueno, fíjense que en las noticias, Uruguay hubo una nevada bárbara. Hay videos de eso y entonces ya se está sintiendo el... Y claro, porque estamos en el tercer mes, en la mitad del tercer mes, des en cuenta, en los tiempos astrológicos, casi la luna llena, o sea, quedan 15 días para que entre el invierno en, en lo más sur y empiece el verano. O sea que por eso es que en México se están quemando, prácticamente tienen 40 grados. Ya, o sea, ya prácticamente les entró el verano. Sí, nosotros aquí no. Pero muy buena la aclaración, por eso tenemos que ver, si estamos en España, pues también ya allá 9 de la noche debe ser que está cayendo el sol. Entonces por eso, y si sale, si se oculta a las 9 y sale el sol a las 3, las noches son más cortas, los días son más largos, entonces ahí ya tengo 9 horas que tengo que dividir entre dos, ya no son las 12 horas, sino 9 horas de noche dividido entre 2 son 4,5 y ahí sí, 9 más 4,5 te da Y ya no. 13,5 y te da casi a las 2 de la mañana. Por Tienen que eso yo, calcular, chicas. sí, por eso repito, yo estimo que el maestro Albert habló fue de eso como ejemplo, pero antes de ese ejemplo, él dice, calculen, agarren la hora del ocaso, agarren la hora del alba y dividan entre dos y sumen. Y después hace el ejemplo, pero lo que se viralizó fue el ejemplo. Y la gente corta extracto, monta eso y nos quedamos con esa idea de que es a las 3 de la mañana y nos trasnochamos en vano. Correcto. Entonces, chicas, a ver si en 2 minutos les doy aquí un resumen rápido de las fechas. Seguramente habrán escuchado hablar de algunas, si andan en Kabbalah o sobre todo si son católicas. Hemos dicho, entonces, al principio, el año empieza con Aries, lo que conocemos, la luna nueva de Aries es el Rosh Hodesh Nisan, aquí es el renacimiento espiritual del alma. Después, el 10 de Aries, entonces el 10 del mes de Nisan, aquí está todo el tema del cordero. De la elección del cordero, ¿por qué? Porque aquí yo las ubico en el tiempo. Hemos pasado las plagas de Egipto y esta es la 10ª plaga de Egipto, entonces ahí hacen un acuerdo, aquí está el pacto, los conjuros, hacen el acuerdo que dice, tú sacrifica el cordero y pones la sangre en las puertas de todas las personas que tú pondrás esto, el ángel de la muerte se va a ir para adelante, te va a pasar, ¿no? Entonces aquí ya tienen dicho desde hace un año ya al faraón que los deje ir. El faraón no los quiere dejar ir. Sabemos que el faraón es igual a Egipto y sabemos que eso solamente habla de nuestra parte egoica, entonces del ego. Y después, entonces fue, le dijo, el faraón le dijo, no, no se van a ir, aquí última plaga.
Vamos con el Cordero, el 10 de Nisan. El 14 de Nisan, luna llena, la luna llena, la primera luna llena del mes, está la Pascua. Entonces el faraón después de eso ahora sí que ya los deja ir. Entonces salen de Egipto. Entonces aquí ya tenemos el significado, ¿no? De la Pascua. Después que seguimos, el 16 de Nisan, aquí empiezan a caminar en el desierto, porque ahora tienen que llegar hasta el Sinaí, ¿se acuerdan? Todo el show. Entonces tienen esos días en el desierto, eso está pasando al inicio. Entonces ya salimos de Egipto, última plaga, ahora sí, el Cordero, Pesaj, empieza la Pascua, empiezan a caminar. ¿Qué sucede? El 16 de Nisan, entonces seguimos ubicados en la primera parte, en Aries, todavía suceden muchas cosas para allá, porque empieza el conteo del Homer. El conteo del Homer es nada menos que la refinación de los 49 aspectos del alma. ¿Por qué 49? Porque se tienen que venir a clases de Kabbalah o tienen que estudiar más. Todo es con la Sefirot, entonces se empieza la purificación, es decir, empiezan el tiempo que ellos duran caminando en el desierto. Después, el 21 de Nisan, par de días después, llegamos a la apertura del Mar Rojo, se abren las aguas, ¿se acuerdan? Entonces, punta el bastón, se abren las aguas, ellos pasan para allá y el faraón se queda ahogado. Después, ¿qué sigue? Ta, 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 ta. Ahora sí, vamos a llegar hasta el 6 de Sivan, que ahora nos ubica, estamos aquí ahorita, en junio. Entonces, aquí vimos todo el show de la salida de Egipto y ahora hemos llegado en junio, estamos caminando hasta el Sinai. Hemos llegado ya al Sinai. En junio llegamos al Sinai. Hay una fiesta que se llama Lag Baomer, que es como la pausa de todo como una festividad de la pausa de todo este sufrimiento que ellos pasaron pasando por el desierto, ¿no? Entonces, la purificación de todo eso se festeja el Lag Baomer el día, déjenme buscar. Bueno, la verdad es que no es tan, ¿no? Bueno, total, hay el día del Lag Baomer empieza, es el 18 de Tauro, y llegamos hasta Shavuot, que es el 6 de Géminis, que es la entrega de la Torá. Ya por fin han llegado, les entregan la Torá. ¡Wow! ¡Qué felicidad! Mira, quién sabe, ni tanto, porque el 17 de Cáncer, entonces ya poquito, el mes que sigue, ya estamos ubicadas en julio, aquí ocurre la ruptura de las tablas. ¿Se acuerdan el relato donde él recibe las tablas? Porque se fue a meditar al monte, ¿verdad? Entonces recibe las tablas, baja y estaban todos estos bailando en el becerro de oro. Entonces ahí hay una rotura de las tablas y por eso Cáncer, en el mes de Cáncer se dice que son mes bastante negativos, ¿sí? Tamuz, Leo y Heshvan, que son Cáncer, Leo y Escorpio, son los meses más difíciles a nivel emocional porque son los meses donde en Cáncer porque hay mucha luna y no hay sol, y en Leo porque hay mucho sol y no hay luna, y en Escorpio estamos transitando la transmutación, ya ahorita lo vamos a ver. Entonces, el 17 de Tamuz, de Cáncer, aquí está la ruptura de las tablas, entonces empezamos con la crisis. Y aquí lo que se hace son, bueno, ayunos. Después el 9. Llegamos al 9 de Leo, entonces estamos en agosto ubicadas y aquí está el 9 de Leo es Tisha B'Av, que es la destrucción de los templos. Entonces vemos como julio y agosto para la energía universal son días bastante tensos. Después, ¿qué sucede? El 1 de Elul, aquel santo de Moisés, dice, bueno, no se preocupen, yo voy a ir al Sinai, voy a pedir perdón, me voy a quedar ahí arriba 40 días y lo voy a hacer por todos ustedes y ya va a bajar. Entonces, aquí empieza un mes, bueno, el mes del arrepentimiento, la teshuvá, la redención, porque nos tenemos que empezar a limpiar. No es que nos tenemos que flagelar, tenemos que empezar a limpiar porque
vamos a llegar hasta el Yom Kippur, que es la expiación del alma, y queremos llegar al Yom Kippur, bien. Entonces, Mosés se va al Sinaí, vean cómo se repiten siempre los mismos días, 40 días, se va al Sinaí, ¿qué está haciendo para allá? Entonces, el primero de Lul, el primero de Virgo, perdón, estamos ubicados en el Moisés está ahí arriba. Vamos a llegar hasta, tenemos que llegar hasta Tishrei, el 10 de Tishrei, el 10 del mes de Libra, que es Yom Kippur, que es el juicio del alma. Pero antes de llegar ahí, sabemos que el primer día, la luna nueva de Libra, es Rosh Hashanah. Es decir, ahí ya está el primer juicio. Ahí se te activa tu nuevo año. Esto es ahora sí el año nuevo, donde realmente naces. Vas, brujo. Ese es un año nuevo litúrgico, donde se reinicia. Es que en el calendario hebreo hay varios años nuevos, incluso hay un año nuevo para celebrar el nacimiento de los árboles, Ahorita y vamos, en y es agosto. en Acuario. No, no, en Acuario, Sí, pero de los estamos... árboles. Sí, sí, pero este es civil, este es toraico, este es donde se reinicia a leer las porciones bíblicas desde el Génesis. Durante todo el año se lee la Torá, los 5 capítulos, y se porcionan. Entonces, aquí es de renacimiento, porque estamos en esa etapa Hei, o sea, las estaciones también las podemos ver como Yud, la primavera, el primer Hei, el verano, y después el Bat, perdón. Entonces, es la época, sí, es otra época, aunque se usa como retrospección, pues es la época de la Bat, de las relaciones. Entonces, por eso se hacen muchas fiestas en el templo, se comparten las cabañas, ahí vienes tú más adelante. Entonces, pero es ese. El civil, el calendario civil como tal, también arranca aquí. Pero el primer mes, por orden, es Nisan, o sea, el que abre la primavera. Dale, para no quitar de tiempo. Ok, entonces entendimos, estamos viendo que hay diferentes puntos donde el inicio, hay alguien que tiene diferentes puntos de reinicio y entonces en Nisan nacemos y en Rosh Hashanah también nacemos otra vez, ¿sí? Entonces uno es álmico y uno es, digamos, bueno, general rabínico, dice el brujo. Entonces, Rosh Hashanah, Yom Kippur y el último que tenemos el último, tenemos varios, pero los saltos más comunes, el Simchat Torah, el 23 de Libra. Ahora sí celebro la unión. ¿Vieron? Que nos dieron la Torah, nos las quitaron, Moisés fue a pedir perdón, ahora sí que se nos entregó el perdón, una nueva vida, porque ahora con Libra, con el Rosh Hashanah, vamos para adelante en el mes de Tishri, ahora sí hay unión. Después, en agosto, sí, en agosto, en el mes de Heshvan, que es el mes de Escorpio, que es un mes bastante pesado, no hay festividades oficiales, es un mes de transformación. Ya vieron todo el trabajo emocional que tuvimos que hacer y cómo nos caímos y también y tuvimos que volver a hacer una limpieza. Vean que es puro ciclo de limpieza. En noviembre, en el mes de Sagitario, tenemos el Hanukkah. Ahí es todo el tema de la victoria de la luz del alma sobre la oscuridad para llegar al mes de Tebet. El mes de Tebet es un mes muy seco también, es un mes muy duro, es un mes muy rígido. También aquí se ayuna. ¿Por qué? Porque ya asediaron Jerusalén otra vez. Déjame terminar, brujo. O es importante aquí. No, iba a decir, estás describiendo a Capri, pues, seco, Exacto, rudo. exacto. Obviamente cada mes tiene sus, como los geminianos, que porque es el conocimiento, pero porque les entregan la Torá. Entonces son los que les gira la cabeza en ese aspecto, capriacitos, así. Entonces es un mes muy rígido. Después llegamos a Shevat, que es Acuario. Aquí
como mencionaba el brujo antes, está el Tu Bishvat, que es el año nuevo del árbol. Entonces aquí es la renovación de las raíces hasta llegar al mes de Adar y aquí estamos ubicadas en el final, que es el mes de Piscis. ¿Mm? Entonces, en el mes de Adar, ¿qué es lo que sucede? Nos estaban asediando otra vez, pero Esther, ya váyanse a leer la historia, hizo una manipulación, hizo sus brujerías, hizo sus rezos, hizo sus... Y después también políticamente se supo mover, supo qué hacer la mujer y logró con eso quitar el juicio. Entonces, esto sucede el 13 de Piscis. Esther hace el ayuno, hace sus cosas y nos salva a la gente de ahí de la destrucción del templo. El 14, entonces, se da un giro milagroso, que es lo que se conoce como el Purim, que es el carnaval. ¿Y por qué es el carnaval? Porque ahí que te está diciendo que Dios está atrás, está escondido, no lo puedes ver. Pero en Purim, gracias a Esther, lo que estaba invisible, ahora sí se reveló. Entonces eso es un truco de manifestación, lo que les están diciendo, ¿no? De confiar en lo invisible. Siempre se nos repite que no controles y que las maneras, las formas de Dios son invisibles y bla, bla. Pues aquí está. Ahora, ya hemos logrado salir de ese karma de que súbele y bájale, súbele y bájale. ¿Adivinen qué vamos a hacer ahora? Aries, otra vez. Renacimiento del alma. Y otra vez sales de Egipto y das la vuelta, la vuelta, la vuelta hasta que ya te mueres y si hoy te mueres y ya una vez que te mueres, no siempre es dicho que ya no te reencarnes más, pero eso ya será para otro tema. Muy bien, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mira, ahí Cris. para agregarte en Purín y en el final, resulta que hay un mandamiento, para llamarlo así. Nosotros le decimos precepto, pero es mandamiento que en esa fiesta de Purín la gente tome hasta el punto de sentirse un poquito borracho. O sea, porque desmitifica muchas cosas que los borrachos, no, o sea, borracho tiene que tener ciertas condiciones, pues ya un alcohólico, alguien que no pueda parar, alguien que no, pero porque ahí el vino tiene que ver con el secreto, la revelación de secretos y algunas cosas. Ahí para terminar, entonces, a veces el alcohol tiene que ver con secretos, pues desnudar esos secretos allí. Hay unas preguntas. Miriam había hecho una pregunta y hay una chica que dice que ella nació el 3 de julio. Yo le respondía que es importante ver el año, porque recuerda que en los ciclos cambia y así como vimos en el ejemplo que yo hice con mi fecha, entonces tienen que buscar, no sé si puedes poner un poquito en el Google, compartir para que ellos vean cómo consiguen esa página del calendario hebreo y meter una fecha normal. Y mientras hace eso, Miriam pregunta, tengo una confusión con respecto a cuando empieza el día. Según las páginas de Tempus Magi, el día de Júpiter comienza al amanecer del día jueves. Ahí es un tema bastante complicado, largo. Sí, tenemos un video donde hablamos de esos días, porque también está mal interpretado. Domingo no es el día del sol, domingo es el día de Júpiter. Lunes, y entonces ahí es bastante largo, pero sí quería contestarle. Yo les contesto rápido, mira, Miriam, no te tienes que ir a ninguna página, chicas, se tienen que ir a la aplicación del tiempo de su celular y ver cuándo es el amanecer y cuándo es el atardecer. No nos Claro. interesan las horas planetarias ahorita. Cuando nos confundamos, pensemos en el Shabbat. O sea, el Shabbat es sábado, pero nosotros lo comenzamos el viernes en la noche. Entonces, el sábado comienza el viernes en la noche. Pero, Por Esther, eso, por eso hay mucha malinterpretación con respecto a cuando Pablo estaba hablando y dice, y le dio la medianoche, ellos estaban en Shabbat y en medianoche extendió el discurso y se cayó un hombre de la azotea y lo resucitaron. O sea, yo no puedo pensar que la medianoche del domingo y Pablo haya hablado 24 horas. Yo creo que yo que hablo bastante, más de 3 horas no creo que hable. Entonces, pero era por eso, porque terminó el Shabbat en la noche del sábado cuando vino el ocaso y ahí era el primer día de la semana, recogían las ofrendas y claro, extendió el discurso y ahí sí podía hablar 6 horas, hablaba Chávez, no sé
cuánto más puede hablar una persona, pero más de 12 horas no. Entonces, esas horas planetarias son otro cuento, Miriam. Eso es para conectar con la influencia del planeta en la hora planetaria. Eso lo podemos ver después a detalle por allá. Pero Aquí, empieza, la duda es, la noche, ahorita estamos sábado, cae el sol, empieza el domingo. Así el calendario me marque, el calendario romano me marque sábado. Empezó el domingo. Si una persona nació a las 9 de la noche de un sábado, yo lo busco en el calendario hebreo como el día domingo, porque es la noche del domingo, de acuerdo al pasaje de Génesis. chicas, la noche empieza cuando ustedes ven 3 estrellas en el cielo. ¿Ok? Ya, con esto quédense y vean el calendario. Ahí le dice el atardecer y y cuando surge. No, no hay pierde ahí. No, no hay que ver aplicaciones. ¿Tienes tiempo? ¿Cuánto queda? 5 minutos, no No, no sé, queda las que ya nada. se van. Ya, listo. No queda nada. Ya Googleen, estamos los minutos. googleen, metan en Google calendario hebreo, conversión de fecha, calendario hebreo, y allí no es difícil, es poner la fecha del año donde nació Tienen y que le hacen la escribir. conversión. Exacto. Conversión de fecha, jabad.com. No hay pierde, chicas. Todos sabemos utilizar smartphone ya. Muy bien. O les mandamos, si quieres, se los mandamos al Cosmic Bytes, pero es sencillo. Ya saben, chicas, las saludamos. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por todo. Todos los que me comentan en TikTok, en Instagram, sepan que yo los leo a todos y vengan, díganme, y aquí el brujo y yo estamos pendientes para explicar lo que necesitan. Las queremos. Gracias, Gris, Norma, ellas son mis chicas. Qué placer verte y nos vemos al siguiente sábado. Hasta luego. Bye, bye, bye. Gracias por el Gracias. tiempo.